Bueno, nosotros les vamos a hablar de la caracterización del mercado de renta fija de Estados Unidos y nuestro grupo está conformado por Rafael Triana, Jessica Tose, Ángel Rojas y Daniela Márquez. Entonces, en la primera parte del informe vamos a hablar del volumen de operación del mercado. Entonces, en esta parte encontramos que los bonos a corto plazo de Estados Unidos estuvieron cayendo durante todo el mes de marzo del presente año debido a la situación actual del coronavirus y el golpe económico que esto ha traído. Este fue el caso para los títulos a un mes con un menos 0.023% y los bonos a 3 meses con un menos 0.028%, ambos con tendencia negativa. Por otro lado, la renta fija a largo plazo durante el mes de marzo otorgó una mayor rentabilidad en el territorio estadounidense. Este fue el caso del bono a 10 años que cotizó en un 0.81%, mientras que el de 30 años registró un 1.34%, ambos con una tendencia positiva. Todo lo anterior significa que la rentabilidad de los bonos se estuvo moviendo de forma inversa al precio. Las estrategias de renta fija estadounidenses que incluyen en su nombre servicios como Core Plus, Total Return o Income tienden a maximizar el crédito corporativo de menor calificación, la deuda de los mercados emergentes y los productos estructurados, y pueden estar significativamente infraponderadas en los títulos del tesoro, que en este caso son los bonos. Lo anterior no quiere decir que estos tipos de fondos no deban constituir un componente importante de una asignación general de renta fija, sino que hay que tener en cuenta que no deben ocupar un lugar preponderante en una cartera de renta fija debidamente diversificada. Sin embargo, puede centrarse en garantizar que, mientras continúen las subidas y bajadas de estos tiempos volátiles, su cartera de renta fija esté diseñada para absorber los impactos y ofrecer una cierta estabilidad cuando más se necesite. Bueno, yo les voy a hablar sobre la proporción entre la deuda pública y deuda privada de Estados Unidos. Como sabemos, la deuda pública es el pasivo que asume el Estado y en lo que respecta a Estados Unidos, se usan los bonos del Tesoro como instrumento para emitir deuda pública y recolectar dinero para su financiación. Y debido a la crisis mundial de salud, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el déficit fiscal de los Estados Unidos sería este año de unos 3.3 billones de dólares o 16% del Producto Interno Bruto. Como podemos observar en este gráfico, la economía estadounidense registraba déficits desde 1970 y que en la recesión del 2007 al 2009 el déficit máximo fue de 9.8% del PIB, pero este año el déficit fue 11 puntos porcentuales más grande que en el 2019. Y pues esto se debe a los recursos que se destinaron a dar respuesta al COVID-19. Y sobre la deuda privada, sabemos que es el pasivo que asumen las empresas, bien sea a través de créditos, préstamos o emisiones. Y que de igual forma, por la crisis, más de 400 empresas estadounidenses se acogieron al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, usando la bancarrota para deshacerse de deudas y otras obligaciones. Además, que estas corporaciones alcanzaron una deuda récord de 10.5 billones de dólares. Sin embargo, para mitigar estos impactos económicos, la Reserva Federal ha realizado inyecciones de liquidez en los mercados financieros, grandes compras de deuda y han bajado los tipos de interés prácticamente a 0%. ¿Cuáles son los bonos más líquidos del mercado americano? Entonces, el Departamento del Tesoro es el mayor emisor de deuda pública del mundo y todos los bonos emitidos por el gobierno federal de Estados Unidos y pues por este órgano del Departamento del Tesoro son o tienen una calificación AAA, es decir, la calificación menos riesgosa dentro del mercado, y pues por esta razón la demanda y por tanto la liquidez de los bonos es bastante alta. Son bonos muy líquidos. En este sentido hay tres tipos de bonos: los Treasury Bills o letras del tesoro, Treasury Notes, notas de tesoría, y los Treasury Bonds, bonos del tesoro. Se diferencian entre sí por los vencimientos y porque los primeros, los Treasury Bills, no emiten un cupón. Bueno, los Treasury Bills van desde un mes hasta un año.
los Treasury Notes desde 2 a 10 años y los Treasury Bonds desde 11 en adelante años. Aquí mostramos su respectiva tasa de rendimiento al mes, al año, hasta los 20 años y pues vemos que respecto al rendimiento normal de estos bonos, este momento y por la coyuntura de la pandemia del COVID, pues vemos una rentabilidad muy baja, que están rentando muy bajo estos bonos. Respecto a la curva de rendimiento, vemos que a medida que pasa el tiempo y digamos que hay una curva de rendimiento conveniente positiva, es decir, que la economía se espera que en el largo plazo haya un mayor rendimiento que en el corto plazo, pues digamos que todavía no se ha invertido la curva y digamos que todavía no ha empezado, bueno, a pesar de la coyuntura, todavía no hemos llegado al punto de recesión económica como tal en Estados Unidos, o bueno, no han llegado ellos. Bueno, compañeros, la estructura a plazos de las tasas de interés. Esto básicamente se define como la relación funcional que hay entre los distintos tipos de interés de un mercado en función del plazo en el que se aplican, o lo que conocemos como el vencimiento. En otras palabras, la estructura a plazos de las tasas de interés grafica los tipos de interés para cada plazo al que se cotizan los activos financieros de un mercado en un momento determinado. Esta representación gráfica nos da como resultado la forma de una curva representada en el plano, que es lo que conocemos como la curva de rendimientos. Dicha curva se grafica de la siguiente manera: en el eje ordenadas vamos a ubicar lo que son los diferentes tipos de interés y en el eje de abscisas los diferentes vencimientos temporales ordenados de menor a mayor. Con estas curvas de rendimientos podemos realizar diferentes expectativas de los mercados financieros. Ahora, la estructura a plazos de las tasas de interés se puede mostrar de tres diferentes maneras. La primera es la curva de tipo de interés al contado spot, la segunda es la curva de interés a plazo forward y la tercera es la curva en función de descuento. Sin embargo, lo más habitual es referirse a la estructura a plazos de las tasas de interés utilizando la curva de tipo spot.